Bienvenidos a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, debo decir que lo que van a escuchar realmente me pasó hace año y medio. Sé que suena increíble, pero cada palabra que voy a decir es verdad. Todavía conservo la lámpara, aunque ahora está guardada en un lugar donde nadie puede encontrarla jamás. Mi nombre completo es Rafael Antonio Mendoza Castro y soy de Málaga, Andalucía. Tengo 28 años y trabajo como restaurador de muebles antiguos, especializándome en piezas del siglo XIX y principios del XX. Nunca había creído en magia ni en objetos encantados hasta que me pasó lo que les voy a contar. Era de esas personas completamente racionales que piensan que los cuentos de genios y deseos cumplidos son solo fantasías para niños. Pero después de lo que viví con la lámpara de bronce que encontré en el desván de una casa abandonada, mi comprensión del mundo cambió para siempre, y no precisamente para bien. Era un martes gris de marzo del año pasado, cuando mi vida cambió completamente. Todo empezó cuando recibí una llamada de trabajo de una señora mayor llamada Doña Carmen Ruiz, que vivía en una casa señorial del siglo XVIII en el barrio histórico de Málaga. Me explicó que había heredado la casa de una tía abuela que había muerto sin descendencia y que necesitaba que alguien evaluara y restaurara los muebles antiguos antes de decidir qué hacer con la propiedad. La casa estaba ubicada en una calle empedrada cerca de la catedral, una de esas construcciones imponentes con patios interiores, techos altos, con vigas de madera y esa atmósfera que solo tienen las casas que han sido testigo de generaciones enteras. Doña Carmen me explicó que la casa había pertenecido a la familia durante más de 200 años, pero que había estado prácticamente abandonada durante las últimas 2 décadas. Mi tía abuela Isabel era una mujer muy particular, me dijo Doña Carmen, mientras abríamos la puerta principal con una llave enorme y oxidada. Vivió sola en esta casa durante más de 60 años, sin permitir que nadie entrara. Cuando murió hace 3 meses, yo fui la única familiar que quedaba para heredar todo. El interior de la casa era impresionante y perturbador a la vez. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que habían amarillado con el tiempo, creando formas fantasmales en las habitaciones apenas iluminadas. El aire olía a humedad, a madera vieja y a algo más que no podía identificar completamente, como si fuera el aroma del tiempo mismo acumulado entre las paredes durante décadas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vivió realmente aquí?, le pregunté mientras examinaba un armario de caoba del siglo XIX. Isabel murió aquí sola. Los vecinos se dieron cuenta porque no la habían visto en varios días, pero antes de eso había estado completamente aislada durante años. No recibía visitas, no salía de compras, no mantenía contacto con nadie de la familia. Pasé toda la mañana catalogando los muebles de la planta baja y el primer piso. La mayoría estaban en condiciones sorprendentemente buenas, considerando el abandono, aunque necesitaban restauración profesional para volver a su gloria original. Había piezas genuinamente valiosas, escritorios de marquetería, sillones tapizados con telas originales, cómodas con tiradores de bronce auténtico. Fue cuando subí al desván que encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. El desván era un espacio largo y bajo, con ventanas pequeñas que apenas dejaban pasar luz natural. Estaba lleno de cajas, baúles y objetos cubiertos por décadas de polvo, pero en un rincón apartado, sobre una mesa pequeña, cubierta por un paño negro, había algo que inmediatamente captó mi atención. Era una lámpara de aceite de bronce, claramente antigua, pero en condiciones perfectas. Tenía aproximadamente 30 centímetros de altura, con una base redondeada, decorada con grabados intrincados que parecían árabes o persas. El bronce tenía esa pátina dorada que solo se consigue con siglos de edad, y los detalles del grabado eran tan finos que parecían haber sido hechos por un maestro artesano. Lo que más me llamó la atención
era que, a diferencia de todo lo demás, en el desván, la lámpara no tenía ni una mota de polvo encima. Era como si alguien la hubiera estado limpiando y cuidando regularmente, aunque sabía que nadie había estado en esa casa durante meses. Doña Carmen, la llamé desde el desván. ¿Puedes subir un momento? Hay algo aquí que me gustaría que viera. Cuando llegó y vio la lámpara, su expresión cambió inmediatamente, una mezcla de reconocimiento y algo que parecía inquietud. «Ah, la lámpara de Isabel», murmuró. «Siempre decía que era su posesión más preciada. ¿Sabe algo de su historia?» «Solo lo que Isabel me contó una vez, hace muchos años, antes de que se volviera tan reservada. Decía que había pertenecido a la familia durante generaciones, que había venido de Oriente a través de un ancestro que había sido comerciante de especias en el siglo XVI. Es una pieza extraordinaria. Los grabados parecen auténticos y el bronce tiene la calidad que se usaba en el Imperio Otomano. Podría ser muy valiosa para un coleccionista. Puede quedársela», me dijo doña Carmen, de manera sorpresivamente rápida, como parte del pago por la restauración. «No quiero tenerla en mi casa». «¿Está segura? Una pieza como esta podría valer». «Estoy completamente segura», me interrumpió. Isabel siempre decía cosas extrañas sobre esa lámpara, que le había traído todo lo que tenía, pero también todo lo que había perdido. Nunca entendí qué quería decir, pero prefiero no averiguarlo. Esa tarde me llevé la lámpara a mi taller. Era una pieza genuinamente hermosa, y como restaurador, apreciaba la artesanía excepcional que representaba. Decidí limpiarla cuidadosamente e investigar más sobre su posible origen para determinar su valor histórico. Esa noche, en mi taller, empecé a examinar la lámpara más detalladamente bajo una luz potente. Los grabados eran incluso más intrincados de lo que había pensado inicialmente. Había escenas de palacios, jardines, figuras humanas, en poses que sugerían riqueza y poder. Y alrededor de la base había una inscripción en lo que parecía ser árabe clásico. Mientras limpiaba cuidadosamente los grabados con un paño suave, sin darme cuenta, empecé a frotar la superficie de manera más insistente, tratando de resaltar los detalles finos. El bronce respondía bien al tratamiento, brillando cada vez más bajo la luz del taller. Fue después de varios minutos de pulir cuando sucedió algo que me dejó completamente helado. La lámpara comenzó a emanar una luz suave desde su interior, como si tuviera una vela encendida dentro, aunque yo sabía perfectamente que estaba vacía. La luz no era eléctrica ni de llama normal, era más bien como un resplandor dorado que parecía venir del mismo metal. Dejé de frotar inmediatamente y me alejé de la mesa de trabajo, pensando que tal vez era algún truco de la iluminación del taller o un reflejo extraño, pero la luz continuó, haciéndose más intensa cada segundo. Entonces vi el humo. Un hilo delgado de humo dorado empezó a salir de la boca de la lámpara, elevándose lentamente hacia el techo del taller. El humo no se dispersaba como humo normal, mantenía su forma de hilo recto y parecía tener una densidad casi sólida. «Esto es imposible», murmuré, pero mi voz sonó extrañamente débil en el silencio del taller. El hilo de humo siguió saliendo de la lámpara durante casi un minuto completo, formando una columna dorada que llegaba hasta el techo. Luego, gradualmente, empezó a expandirse y tomar forma, como si fuera esculpiéndose a sí mismo en el aire. Lo que vi materializarse frente a mí desafía cualquier explicación racional. Era una figura humana, pero no completamente sólida. Tenía la apariencia de un hombre de mediana edad, vestido con ropas que parecían de Oriente Medio, túnicas sueltas, un turbante elaborado, zapatos curvados en las puntas. Su piel tenía un tinte dorado y sus ojos brillaban con la misma luz que había salido de la lámpara. «Saludos, amo», dijo la figura, con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, aunque estaba parado directamente frente a mí. «Has despertado la lámpara de los 1000 deseos. Soy su guardián y estoy aquí para cumplir tus peticiones». Mi primera reacción fue pensar que estaba teniendo una alucinación, tal vez causada por inhalar vapores de los productos químicos que usaba para restaurar muebles. Pero la figura era demasiado detallada
demasiado presente para ser producto de mi imaginación. Esto no puede estar pasando, logré decir finalmente. Sin embargo, está pasando, respondió la figura, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu ancestro comerciante adquirió esta lámpara en los bazares de Constantinopla hace más de 400 años. Desde entonces, ha servido a tu familia, cumpliendo los deseos de aquellos que la poseen. ¿Mi ancestro? ¿De qué estás hablando? La señora que te entregó la lámpara no es descendiente directa de la familia original. Tú sí. Tu bisabuelo fue adoptado por la familia que heredó la casa, pero su verdadero linaje se remonta al comerciante original. La lámpara reconoce la sangre de su primer amo. Suponiendo que esto sea real, que no sea solo una alucinación, ¿qué significa exactamente que puedas cumplir deseos? La figura extendió sus brazos y por un momento el taller entero pareció llenarse de esa luz dorada. Puedo otorgar cualquier cosa que desees. Amo, riqueza, poder, amor, conocimiento, venganza contra tus enemigos, sanación de enfermedades. Los límites son muy pocos. ¿Y cuáles son esos límites? No puedo matar directamente a alguien, aunque puedo crear circunstancias que lleven a la muerte. No puedo hacer que alguien te ame genuinamente, aunque puedo hacer que actúe como si te amara. Y no puedo cambiar el pasado, aunque puedo influir en cómo las consecuencias del pasado te afectan en el presente. ¿Y cuál es el precio? Siempre hay un precio en estas historias. La sonrisa de la figura se hizo más amplia, pero definitivamente menos tranquilizadora. Muy astuto, amo. Sí, hay un precio. Cada deseo cumplido requiere una ofrenda equivalente. La lámpara toma algo de valor igual al deseo concedido. ¿Qué tipo de ofrenda? Depende del deseo. Para pequeños deseos, pequeñas pérdidas. Para grandes deseos, grandes sacrificios. A pesar de lo surreal de toda la situación, mi mente práctica empezó a procesar las implicaciones de lo que me estaba diciendo. Y si decido no hacer ningún deseo, entonces vivirás una vida normal y la lámpara permanecerá inactiva hasta que alguien más la despierte. Pero debo advertirte, una vez que has visto lo que es posible, la tentación de pedir siempre estará presente. Necesito tiempo para pensar sobre esto. Por supuesto, amo. Cuando estés listo para hacer tu primer deseo, solo tienes que frotar la lámpara otra vez y yo apareceré. La figura se desvaneció gradualmente, convirtiéndose nuevamente en humo dorado que fue absorbido por la lámpara. La luz se apagó y me quedé solo en mi taller, mirando lo que ahora parecía ser simplemente una lámpara antigua normal. Esa noche no pude dormir. Pasé horas repasando la experiencia una y otra vez, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, pero la lámpara seguía ahí en mi taller y cada vez que la miraba podía sentir una especie de energía latente emanando de ella. Durante los días siguientes, traté de continuar con mi vida normal. Seguí trabajando en la restauración de los muebles de Doña Carmen. Mantuve mis rutinas habituales. Traté de no pensar en la lámpara, pero era imposible ignorarla completamente. La tentación, exactamente como la figura había predicho, estaba siempre presente. Empecé a fantasear sobre qué podría pedir. Mi negocio de restauración, aunque exitoso, no me hacía rico. Vivía cómodamente, pero siempre tenía que preocuparme por conseguir suficientes clientes para pagar las facturas. Un poco más de dinero no estaría mal, pensaba, solo lo suficiente para tener seguridad financiera. Una semana después de encontrar la lámpara, decidí hacer una prueba. Era una noche de viernes y estaba solo en mi taller. Tomé la lámpara y la froté suavemente, tal como había hecho la primera vez. Inmediatamente, la luz dorada apareció, seguida por el humo, y la figura se materializó otra vez. Has decidido hacer tu primer deseo, amo, dijo con satisfacción evidente. Quiero hacer una prueba pequeña, le dije cuidadosamente, algo modesto para ver si realmente puedes hacer lo que dices. Muy prudente. ¿Cuál es tu deseo? Quiero que mañana reciba una oferta de trabajo muy lucrativa, algo que me pague el doble de lo que normalmente gano. Un deseo modesto, como dices, será concedido. El precio será equivalentemente modesto. Perderás algo de poco valor que actualmente posees. ¿El qué exactamente? Eso se determinará por el equilibrio del universo
no por mi elección directa. Será algo que notas, pero que no te causa gran dolor. La figura se desvaneció otra vez y me quedé esperando a ver qué pasaría. Al día siguiente, sábado por la mañana, recibí una llamada completamente inesperada. Era un coleccionista de Madrid que había escuchado sobre mi trabajo a través de una referencia. Tenía una colección de muebles del siglo XVIII que necesitaban restauración urgente para una subasta importante y estaba dispuesto a pagar el triple de mi tarifa normal si podía completar el trabajo en 2 semanas. Era exactamente lo que había pedido, incluso más generoso de lo que había esperado. Pero esa tarde descubrí el precio. Mi reloj de pulsera, un regalo de mi abuelo, que había sido mi posesión más sentimental, había desaparecido completamente. Busqué por toda la casa, por el taller, por el coche. No había rastro de él. Era como si nunca hubiera existido. Técnicamente, el genio había cumplido exactamente lo que había prometido. Había recibido el trabajo lucrativo y había perdido algo de poco valor en términos monetarios, pero que tenía significado personal para mí. Debería haber tomado eso como una advertencia y parado ahí. Pero el éxito del primer deseo solo intensificó mi curiosidad y, debo admitirlo, mi codicia. 2 semanas después, cuando terminé el trabajo del coleccionista de Madrid y recibí un pago que era más de lo que normalmente ganaba en 2 meses, decidí hacer un segundo deseo. Esta vez, pedí algo más significativo. Quería que mi negocio creciera, que me llegaran más clientes prestigiosos, que mi reputación como restaurador se extendiera a nivel nacional. Un deseo de mayor ambición. Observó la figura cuando apareció. Requerirá un precio más sustancial. ¿Qué tipo de precio? Algo que valoras, pero que puedes vivir sin ello. El equilibrio se mantendrá. Durante los meses siguientes, mi negocio efectivamente creció de manera espectacular. Empecé a recibir encargos de museos, de casas aristocráticas, de coleccionistas internacionales. Mi nombre apareció en revistas especializadas en antigüedades. Tuve que contratar a 2 empleados para manejar toda la demanda. Pero el precio fue mi salud. No enfermé de manera dramática o repentina, pero empecé a tener problemas crónicos que antes no tenía. Dolores de espalda constantes, migrañas frecuentes, insomnio persistente. No era nada que me impidiera trabajar, pero afectaba significativamente mi calidad de vida. Cuando consulté con médicos, no podían encontrar causas específicas para mis síntomas. Todo indicaba que era estrés, pero yo sabía que era el precio del segundo deseo. Debería haber parado ahí. Cualquier persona racional habría entendido el patrón y habría decidido que el precio no valía la pena, pero para entonces ya estaba enganchado a la sensación de poder, a la capacidad de cambiar mi vida con solo pedirlo. El tercer deseo fue el que me mostró la verdadera naturaleza de la lámpara. Había conocido a una mujer llamada Lucía en una exposición de arte en Granada. Era inteligente, hermosa, exitosa como abogada y completamente fuera de mi liga. Salimos a cenar algunas veces, pero era claro que ella me veía solo como un amigo. Yo estaba completamente enamorado de ella. Una noche, frustrado por mi incapacidad de conquistar su corazón, pedí mi tercer deseo, que Lucia me amara de la misma manera que yo la amaba a ella. La figura apareció con la expresión más seria que había visto hasta entonces. Este deseo toca el corazón humano. Amo, es posible, pero el precio será considerable. ¿Cuál será el precio? Algo que amas profundamente. El equilibrio debe mantenerse, pero ella me amará genuinamente, actuará exactamente como si te amara genuinamente. Sus acciones, sus palabras, su comportamiento serán indistinguibles del amor real. Acepté el deseo sin pensar completamente en las implicaciones. Durante los meses siguientes, Lucía efectivamente se enamoró de mí, o al menos actuó exactamente como si lo estuviera. Me buscaba constantemente, me decía que me amaba, quería pasar todo su tiempo conmigo. Nos mudamos juntos, empezamos a planear una vida en común, pero había algo fundamentalmente mal en la situación, algo que no pude identificar al principio. Lucía me amaba, pero era un amor obsesivo, posesivo, poco natural. No tenía otros intereses, otras amistades, otras pasiones. Su mundo completo
giraba alrededor de mí de una manera que era hermosa al principio, pero que gradualmente se volvió sofocante e inquietante, y pronto descubrí el precio del deseo. Mi hermana menor, Ana, con quien había tenido una relación muy cercana toda mi vida, empezó a distanciarse de mí. Al principio pensé que era porque no le gustaba Lucía, pero el distanciamiento fue total y permanente. Era como si hubiera perdido completamente el amor familiar que habíamos compartido durante años. Cuando traté de hablar con Ana sobre lo que estaba pasando, me dijo que simplemente no sentía conexión conmigo ya, que éramos como extraños. El amor fraternal que habíamos tenido se había transferido completamente a Lucía, pero de una manera artificial y perturbadora. Empecé a entender la verdadera crueldad de la lámpara. No creaba nada genuino, solo movía cosas de un lugar a otro, transfiriendo cualidades de una situación a otra, siempre manteniendo un equilibrio que resultaba en una pérdida neta de felicidad real. Pero para entonces ya era demasiado tarde para arrepentirme fácilmente. Lucía dependía completamente de mí emocionalmente y yo había perdido la conexión con mi familia. Estaba atrapado en una vida que técnicamente era lo que había pedido, pero que no me hacía realmente feliz. Fue cuando decidí hacer un cuarto deseo para tratar de arreglar la situación que descubrí la trampa final de la lámpara. Pedí que todo volviera a como estaba antes de mi primer deseo, que se deshicieran todos los cambios que la lámpara había hecho en mi vida. La figura apareció, pero esta vez con una sonrisa genuinamente malévola. Ese deseo amo requiere el precio más alto de todos. ¿Cuál? Tu vida misma. Para deshacer todos los deseos anteriores, debes entregar todo lo que eres. Pero eso significaría que morirías. Sí, pero todos los efectos de tus deseos anteriores se revertirían. Las personas afectadas volverían a sus estados originales, sin memoria de lo que había pasado. ¿No hay otra manera? Puedes continuar viviendo con las consecuencias de tus deseos, o puedes sacrificarte para liberar a otros de esas consecuencias. Esa es tu elección. Fue en ese momento que entendí completamente la naturaleza diabólica de la lámpara. No era una fuente de bendiciones, era una trampa elaborada que gradualmente te arrastraba hacia decisiones cada vez más desesperadas, hasta que no quedaban opciones buenas. Pasé semanas considerando qué hacer. Lucía continuaba amándome de esa manera obsesiva y artificial. Ana permanecía emocionalmente distanciada. Mi salud seguía deteriorándose lentamente. Mi éxito profesional se sentía vacío, porque sabía que no lo había ganado legítimamente. Finalmente, tomé una decisión diferente. En lugar de hacer el cuarto deseo, decidí investigar la historia real de la lámpara. Pasé meses en bibliotecas, consultando con expertos en historia otomana, rastreando los registros de mi familia. Lo que descubrí fue aterrador. La lámpara había pasado por al menos 12 propietarios diferentes durante los últimos 400 años. En cada caso, los registros mostraban el mismo patrón: éxito inicial, seguido por tragedias personales, aislamiento social, problemas de salud y eventualmente muerte prematura o desaparición misteriosa. Mi ancestro comerciante no había adquirido la lámpara en un bazar, la había robado del tesoro de un sultán después de matar a su guardián. El primer deseo que había hecho era escapar de la justicia otomana. El precio había sido la vida de su esposa y sus hijos, que murieron en el viaje de regreso a España. La lámpara no cumplía deseos benévolamente. Era un instrumento de castigo, diseñado para enseñar lecciones terribles sobre la codicia y la ambición desmedida. Con esta información, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía deshacer mis deseos anteriores sin sacrificar mi vida, pero sí podía asegurarme de que nadie más cayera en la misma trampa. Llevé la lámpara a un lugar donde nadie la encontraría nunca, una cueva profunda en las montañas cerca de Ronda, sellada con toneladas de rocas. Antes de sellarla, escribí una carta completa explicando su historia
y los peligros que representaba, y la dejé junto con la lámpara. Cuando salí de la cueva, la figura del genio apareció una última vez, pero ahora sin la lámpara como ancla, parecía más débil, más translúcida. No puedes destruir lo que soy, amo, me dijo. Encontraré otra forma de manifestarme. Tal vez, le respondí, pero al menos habré hecho que sea más difícil para ti arruinar más vidas. ¿Y qué hay de tu propia situación? ¿Vas a vivir para siempre con las consecuencias de tus deseos? Voy a aprender a vivir con ellas y voy a tratar de encontrar maneras de ayudar a las personas que resultaron afectadas. Eso fue hace 6 meses. Lucia y yo todavía estamos juntos, pero he estado trabajando con terapeutas para ayudarla a desarrollar intereses y relaciones fuera de nuestra relación. Es un proceso lento, pero gradualmente está recuperando algo de su personalidad original. Mi relación con Ana sigue siendo distante, pero he continuado tratando de reconstruir nuestra conexión fraternal de maneras pequeñas, pero consistentes. Algunos días hay destellos del amor que solíamos compartir. Mi salud sigue siendo problemática, pero he aprendido a manejar los síntomas mejor y estoy trabajando con médicos que se especializan en condiciones crónicas inexplicables. Mi negocio continúa siendo exitoso, pero ahora dono una gran parte de mis ganancias a organizaciones benéficas, tratando de usar el éxito no merecido para hacer algo positivo en el mundo. Cada día vivo con el conocimiento de que mis decisiones afectaron permanentemente a personas que amo. Cada día tengo que resistir la tentación de buscar soluciones fáciles a problemas complicados, pero también cada día trato de vivir de una manera que honre las lecciones que aprendí de la lámpara, que no hay atajos reales hacia la felicidad, que todo lo valioso requiere esfuerzo genuino y que nuestras decisiones siempre tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. La lámpara todavía está sellada en esa cueva, junto con la carta que escribí. Espero que permanezca ahí para siempre, pero sé que la tentación de buscar soluciones mágicas a problemas humanos siempre existirá y que siempre habrá personas dispuestas a pagar cualquier precio por conseguir lo que quieren. Si alguna vez se encuentran con un objeto que promete cumplir sus deseos, por favor, recuerden mi historia. Pregúntense no solo qué podrían ganar, sino qué podrían perder. Y consideren si lo que realmente necesitan es cambiar sus circunstancias o aprender a encontrar satisfacción y propósito en la vida que ya tienen. Esta es mi historia completa con la lámpara de los deseos cumplidos. Cada palabra que les he contado es verdad. No espero que me crean completamente, pero espero que si alguna vez se enfrentan a una tentación similar, recuerden las lecciones que aprendí demasiado tarde. Mi nombre es Rafael Antonio Mendoza Castro. Vivo en Málaga y aprendí de la manera más difícil que algunos deseos es mejor dejarlos sin cumplir, porque al final la felicidad real no viene de conseguir lo que queremos, sino de querer lo que ya tenemos y trabajar honestamente para mejorarlo. Y esa es una lección que ningún genio puede enseñar, solo la experiencia y la sabiduría que viene de nuestros propios errores.